Muy bien. Vamos a ver una aplicación muy importante que tiene la ley, bueno, la ecuación de Bernoulli, que es el medidor de Venturi. El medidor de Venturi es un dispositivo que se utiliza para medir la velocidad con la que fluye el líquido que viaja dentro de la tubería, usando la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad para este fin, ¿verdad? Entonces, el medidor de Venturi consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un tubo ancho, pero en una zona, una parte del tubo se hace más angosto, de manera que el área con la que puede mover el líquido disminuye. Y después el tubo vuelve a tener la anchura que tenía al principio. ¿Sí? Entonces todo esto está lleno, ¿verdad? De líquido. Va fluyendo ahí el líquido. Vamos a imaginarnos que es agua o que es otra sustancia. Y lo que se hace es que se abre un hueco aquí y se abre un hueco acá. Y sobre estos huecos se conecta una tubería vertical. ¿Ok? Con tubos parecidos. Ahora bien, lo que sucede acá es que el líquido en esta columna, en la columna que se construye sobre la parte más alta, ancha, digamos, tiene una altura mayor que el líquido que la tubería que se construye acá. Así. De manera que es posible para una persona llegar y medir la diferencia de alturas. A esta diferencia de alturas se le conoce como H. ¿Ok? Y una cosa muy importante es que estos tubos se encuentran abiertos a el aire. ¿Ok? Abiertos al aire. Entonces, nosotros podemos tomar un par de puntos dentro de la tubería. Tomamos el punto uno y el punto 2. En el punto uno nosotros vamos a tener una velocidad V1. Y en el punto 2 una velocidad V2. Entonces, la idea es utilizar este equipo para determinar la velocidad del líquido en cualquiera de esos dos puntos. Podemos calcular la velocidad en el punto uno o la velocidad en el punto 2. Ah, bueno, y otra cosa más que hay que tomar en cuenta, si es cierto, es el área transversal, ¿verdad? Pues en esta parte y en esta parte tendremos dos áreas transversales. Esta va a ser el área A1 y esta va a ser el área A2. En este caso, nosotros no deberíamos asumir que el área A1 sea muchísimo más grande que el área A2. Aunque el área 1 es más grande, entonces no es muchísimo más grande. Por lo tanto, la aproximación que usamos la clase pasada de despreciar el área 2 no la vamos a usar, porque para este caso vamos a tenernos al caso más general en que las dos áreas son diferentes, pero no vamos a tener una que sea mucho más grande que la otra.
Entonces vamos a plantear como problema, encuentre una expresión para calcular la velocidad V2 en términos del área A1, el área A2 y H. Ven que una cosa muy importante es que nuestra fórmula no debe depender, o no debería depender por lo menos de la velocidad V1, porque la velocidad V1 y la velocidad V2 se supone que son las dos cantidades que no conocemos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para hacer eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, entonces, siempre se utiliza para comparar dos puntos sobre un flujo de líquido. Entonces, la ecuación de Bernoulli diría entonces que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad del líquido por la velocidad V1 al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura del líquido en el punto 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad V2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. La altura del punto 2 es muy importante entender, no se refiere a la altura de la columna de líquido que hay por encima. Más bien vamos a ver que esta columna se utiliza como una forma de medir la presión, pero no es una forma de medir la altura, ¿verdad? Entonces, a qué se refiere uno cuando dice la altura? Bueno, si usted toma un punto de referencia arbitrario debajo de la tubería, entonces la altura se va a referir entonces a la altura del punto 1 y a la altura del punto 2, ¿verdad? Si el medidor de Venturi está colocado de manera horizontal, como en este caso, entonces no importa dónde tomemos el punto de referencia, la altura Y1 y la altura Y2 siempre van a ser la misma, ¿verdad? Esto es válido en tanto el tubo o el medidor de Venturi esté horizontal. Recuerden que la altura se mide con respecto al centro de la tubería y además se asume o se toma por un hecho que el ancho de la tubería siempre es pequeño en comparación con el alto en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, si Y1 es igual a Y2, yo puedo perfectamente cancelar estos términos, ¿verdad? Porque son iguales. No porque sean ceros, sino porque son iguales. Y entonces eso simplifica un montón la ecuación, ¿verdad? La presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad V1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad V2 al cuadrado. Ok, entonces la velocidad V2 está por ahí, esperando que la encontremos. Ahora, lo que se puede hacer a continuación es hacer un paréntesis por acá, ¿verdad? Y recordar que además de la ecuación de Bernoulli, tenemos la ecuación de continuidad. Y esa ecuación dice que el área A1, ¿verdad? Por la rapidez V1 del líquido en este punto va a ser igual a la rapidez A2 por la velocidad V2. Entonces, yo puedo utilizar la ecuación de continuidad para eliminar o para sacar a la variable V1 de la ecuación de Bernoulli y entonces de esa manera que me quede un sistema donde yo pueda despejar V2. ¿Verdad? Yo podría entonces, por ejemplo, encontrar una expresión para V1. Es decir, que V1 es igual al área A2 entre el área A1 por V2. ¿Verdad? Entonces, yo puedo sustituir V1 con esto que está acá. Y al hacerlo, entonces me queda que la presión P1 más un medio por la densidad por V1. Pero en vez de poner V1, voy a abrir paréntesis y voy a escribir A2 entre A1
por V1 al cuadrado, ¿verdad? Es igual a la presión 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad V1 al cuadrado. Y entonces, yo tengo ahora No una... es V2. Sí, perdón, para Ahí. V2, V2. Sí. Tengo una expresión para V2. V2, V2. Ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Ahora lo que puedo hacer a continuación es despejar V2, ¿verdad? Voy a hacer eso en la siguiente pizarra. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a la siguiente pizarra. Voy a copiar la fórmula que tenía antes. Entonces la presión P1 más 1/2 por la densidad por A2 entre A1 por V2 al cuadrado es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado. Ok. Voy a mandar a su V2 al lado derecho y lo que no es V2 voy a mandar al lado izquierdo. Entonces voy a tener aquí la presión P1 menos la presión P2 es igual a 1/2 por la densidad por V2 al cuadrado menos 1/2 por la densidad por A2 entre A1 por V2 al cuadrado. Y aquí incluso yo puedo factorizar, ¿verdad? Yo puedo factorizar 1/2 por rho por V2 al cuadrado. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 1/2 por rho por V2 al cuadrado por, abro paréntesis, 1 menos A2 entre A1 al cuadrado. ¿Verdad? Ok. Ahora, yo ahí puedo tener algún problema para encontrar cuál es la diferencia de la presión P1 menos P2, ¿verdad? Ahora, en la actualidad disponemos de muchos sensores que nos permiten medir la presión. Algunos sensores son digitales, entonces realmente no hay necesidad de montar un aparato ahí para medirlo, pero de la forma tradicional, ¿verdad? Como se hacía antes, por lo menos, la presión se puede medir comparando la diferencia de altura de las columnas. Entonces, aquí en el punto 1 tenemos la presión P1 y en el punto 2 la presión P2, ¿verdad? Ahora, estas columnas no nos pueden dar a nosotros el valor de la presión absoluta o de la presión total, porque lo único que pueden medir estas columnas es la presión manométrica. ¿Verdad? Esto es muy parecido al medidor en forma de U. ¿Verdad? El medidor en forma de U lo que nos puede dar es la presión manométrica o la presión hidrostática. Pero a nosotros realmente no nos interesa encontrar, como pueden ver, no nos interesa conocer realmente cuánto vale la presión P1 y la presión P2. Lo que nos interesa es saber cuánto vale la diferencia entre ellas, o sea, cuánto vale la resta. Y para eso es que se utiliza la columna. Entonces, la presión P1 menos la presión P2 va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de alturas h. ¿Ok? Si las dos columnas tuviesen la misma altura, entonces h sería igual a 0. Y eso quiere decir entonces que el líquido que está debajo de ellas tiene la misma presión. Y cuando no es así, hay una diferencia de alturas que se puede medir, la diferencia de alturas h. Entonces, yo voy a reemplazar esta fórmula en la ecuación que estaba trabajando en la pizarra siguiente. Entonces, esto lo voy a cambiar por rho GH. Y rho GH es igual a todo esto acá. Entonces, igual a 1/2 por rho por la velocidad V2 al cuadrado por 1 menos el área 2 al cuadrado menos el área 1 al cuadrado.
Entonces, ya en esta parte, ¿verdad? Podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, algo muy importante es que se pueden cancelar las densidades, lo cual quiere decir, entonces, que la fórmula que lleguemos a encontrar va a ser válida, sin importar realmente qué tipo de líquido esté ahí, ¿verdad? Puede ser agua, puede ser otra cosa, ¿verdad? Podría ser alcohol, podría ser mercurio, o sea, en fin, no importa la densidad de líquido, la fórmula se va a mantener porque en realidad no va a depender de la densidad, que se cancela. Entonces, tendríamos ahí que gravedad por h es igual a 1/2 de la velocidad v2 al cuadrado por 1 menos el área a2 al cuadrado entre el área a1 al cuadrado. Y finalmente, pues tenemos que la velocidad v2 al cuadrado es h por 2, ¿verdad? Dividido entre 1 menos el área a2 al cuadrado entre el área a1 al cuadrado. Y para sacar la magnitud de la velocidad, entonces hay que sacar raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de todo eso. Más o menos la raíz cuadrada de 2GH entre 1 menos el área 2 al cuadrado entre el área A1 al cuadrado. Ok, tal vez lo que voy a decir no sea necesario, pero igual pienso que es importante aclarar algo. Cuando ustedes sacan raíces cuadradas, ¿verdad? Es importante asegurarse que la cantidad que está dentro de la raíz sea positiva, ¿verdad? Porque de lo contrario estaremos sacando la raíz cuadrada de un número negativo y eso nos da una respuesta que no es un número real. La altura h, entonces, la altura h es positiva. De hecho, vean que en un medidor de Venturi, una cosa muy importante es que la columna, la columna que se encuentra sobre el punto más ancho tiene la mayor altura, ¿verdad? Como en este dibujo. O sea, no va a suceder que la columna que está sobre el punto angosto tenga más altura que la que está sobre el punto ancho. O, dicho de otra forma, la columna sobre el punto 1 tiene más altura que la columna sobre el punto 2. Entonces, eso quiere decir que el numerador de esta fracción es positivo. Y el denominador, bueno, vean que el área sobre el punto 2 es menor que el área sobre el punto 1. Entonces, A2 es menor que A1, ¿verdad? Eso quiere decir que A2 sobre A1 es menor que 1. Lo mismo sucede para este número elevado al cuadrado, ¿verdad? Es menor que 1. Y entonces, este factor que está acá, por lo tanto, se puede mostrar que 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado es mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, lo que está dentro de esta fracción debe ser un número positivo, de manera tal que la velocidad V2 sea un número racional, ¿verdad? Que es lo que uno obviamente espera que suceda. Entonces, esta es la fórmula con la que el medidor de Venturi calcula la velocidad en una tubería, ¿verdad? La fórmula, esta es la fórmula para calcular la velocidad en un medidor de Venturi. Y para este caso, no podemos, este, no podemos suponer, ¿verdad? Que las áreas, que el área 2 es mucho más pequeña que el área 1, entonces no se pueden hacer aproximaciones acá. Ok, esa sería, digamos, como la demostración de esto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Voy a poner pausa. Ahora sí, muy bien. Entonces, la pregunta 31 se refiere a un sifón. Un sifón es otro aparato que se utiliza mucho y que su funcionamiento se puede explicar a partir de la ley de Bernoulli. Dice, un sifón se utiliza para drenar agua de un tanque, como se muestra en la figura 14.31. Suponga flujo estable sin fricción, o sea, suponga que es un líquido ideal, ¿verdad? Entonces, en ese dibujo vienen una altura h, una altura y asumen que el líquido tiene una densidad ρ.
Si h es igual a 1 metro, encuentre la rapidez del flujo de salida en el extremo del sifón. Pregunta, a ver, ¿qué pasaría si, cuál es la limitación en altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de este? Nota, para que el flujo de líquido sea continuo, su presión no debe caer debajo de su presión de vapor. Suponga que el agua está a 20 grados Celsius con una presión de vapor de 2.3 kilopascales. Entonces, un sifón es lo que se utiliza, digamos, cuando quieren vaciar una piscina, digamos, ¿no? Una explicación sería esta, digamos, un sifón, usted tiene un recipiente con un líquido, digamos que el líquido abarca hasta la superficie del, del recipiente, ¿verdad? Hasta el puro borde, así. Y entonces, uno lo que hace es que agarra una tubería que tenga esta forma. Entonces, la tubería entra, digamos, bastante adentro en el líquido, ¿verdad? Sube. El líquido entonces sale, ¿verdad? Y luego, este, la tubería se dobla de manera que el líquido sale por acá. Hay que suponer que la tubería se mantiene con un ancho constante. Eso es muy importante. Entonces, más o menos, las dos boquillas del tubo se encuentran a la misma altura. Supongamos que el líquido tiene una densidad ρ, ¿verdad? Y entonces esto eh, se encuentra a una altura h por debajo de la superficie. H. Y esto otro se encuentra a una altura y. ¿Ok? Está a la altura y, por encima de la superficie. Altura y. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un tubo así, es posible establecer un flujo de líquido constante. Entonces, el líquido sube, continúa por acá y baja y sale así en forma de chorro, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante es que la salida de este líquido tiene que estar por debajo de la línea de superficie del tanque, ¿verdad? O sea que esto se encuentra, digamos, a la misma altura, ¿verdad? Ok, vamos a contestar primero la primera pregunta. La primera pregunta nos pide que encontremos con qué velocidad sale, con qué rapidez sale el flujo en el extremo derecho del sifón. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar dos puntos. Voy a tomar un punto que se encuentre en la boquilla izquierda del tubo y un punto que se encuentre en la boquilla derecha del tubo. Este le vamos a llamar el punto 1 y a este el punto 2. Porque es importante, ¿verdad? Que tengamos entonces este, eh, los dos puntos para plantear la ecuación de Bernoulli. Como la tubería tiene un ancho constante, entonces el área que tiene el tubo en el punto 1 va a ser igual al área que va a tener el tubo. No, mentira. No, no, mentira, no son iguales. Vamos a suponer que el punto 1, si el punto 1 se encuentra justamente por debajo de la entrada del líquido en la tubería. Entonces, el área en el punto 1 se va a referir al área del tanque. ¿Ok? Esta va a ser el área del punto 1.
Y el área en el punto 2 va a ser entonces el área aquí en la tubería, ¿verdad? El área 2. Ok, luego, ¿cuál va a ser la presión en el punto 1? La presión en el punto 1 se puede razonablemente aproximar usando las fórmulas de hidrostática. Si el punto 1 se encuentra a una profundidad h por debajo de la superficie, entonces podemos tomar que la presión en el punto 1 va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por la profundidad del punto 1, que sería h, más la presión atmosférica, porque recordemos que la atmósfera también hace presión sobre el líquido, ¿verdad? Porque este está abierto al aire. Mientras que la presión en el punto 2 va a ser únicamente debido a el aire, porque el punto 2 se encuentra abierto al aire, ¿ok? Entonces es la presión atmosférica. Vamos a tomar también como la altura del punto 1 y la altura del punto 2 iguales a 0, porque están a la misma altura que el punto de referencia. Por lo tanto, cuando yo planteo la ecuación de Bernoulli, tenemos entonces la presión en 1 más un medio por la densidad por la rapidez 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión en el punto 2 más un medio por la densidad por la velocidad del líquido en el punto 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura y2. Entonces, tanto la altura y1 como la altura y2 las quitamos porque son iguales a 0, ¿verdad? Y la presión P1 y la presión P2 las sustituimos en términos de esto. Entonces yo tengo aquí que, bueno, eh, P1 era densidad por gravedad por H más la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión atmosférica más un medio por la densidad por la velocidad V2 al cuadrado. Y cancelamos las presiones atmosféricas porque aparecen en ambos lados de la ecuación. No son 0, pero se cancelan. ¿Ok? Muy bien. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que aquí también se puede aplicar la ecuación de continuidad. Entonces podemos decir que el área 1 por la rapidez 1 es igual al área 2 por la rapidez V2. Si yo quiero sacar la velocidad del líquido del punto de salida, entonces tengo que encontrar una expresión para V2. Por lo tanto, lo que me conviene es sustituir V1 en términos de V2. Entonces, en Ok, esta creo que también, parte, perdón, no, creo que también se puede cancelar la densidad. sí, se puede cancelar, es cierto. Okay, ya vamos a llegar a eso. Ok, llegados a este punto, entonces, nosotros tenemos, bueno, podemos tomar una decisión, ¿verdad? Eh, Usualmente, ¿verdad? Es bastante razonable suponer que el ancho del tanque es mucho más grande que el ancho del tubo, ¿verdad? Es como comparar, por ejemplo, el área de una piscina con el área de una manguera, ¿verdad? O sea, obviamente la piscina va a ser mucho más ancha que la manguera. Entonces, si yo me permito tener eso presente, entonces yo puedo decir que la velocidad V1
va a tener que ser aproximadamente cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el área A2 va a ser mucho más grande que el área A1. Si ustedes no están convencidos o no están muy cómodos haciendo esta aproximación, pues no la hacen, ¿verdad? Pero es una aproximación porque entonces me permite cancelar el término que depende de V1 y eso me facilita el despeje de V2, ¿verdad? Si ustedes quieren, no lo hacen y hacen el despeje completo. Entonces, ahora, por simplicidad, voy a suponer simplemente que el área A2 es mucho más pequeño que el área A1 y por tanto la velocidad V1 va a ser prácticamente igual a cero. Vamos a hacer esta aproximación porque de por sí el problema no nos dice cuál es el área de la tubería, ¿verdad? Entonces, lo más razonable sería tomar entonces la velocidad V1 como si fuera cero, ¿verdad? Realmente no es cero, porque siempre el líquido que está aquí se está moviendo con cierta velocidad, tal vez debido al flujo de agua, ¿verdad? Pero vamos a simplificarlo y a asumir que esa velocidad es cero. Entonces, ya habiendo cancelado todo eso, ¿verdad? Como pueden ver, la expresión que nos queda va a ser muy sencilla. Simplemente tenemos que ρGH es igual a un medio de la densidad por la velocidad V2 al cuadrado. Como dijo el compañero, la densidad también se cancela. Entonces lo que tenemos es GH igual a un medio por la velocidad V2 al cuadrado. Y la velocidad V2 es más o menos raíz cuadrada de 2GH, ¿verdad? Aquí también, bueno, la discusión que teníamos con el más menos, si se pone o no se pone, el más menos es solamente un formalismo matemático, ¿verdad? Cuando ustedes sacan una raíz, tienen que tener en cuenta que la raíz puede ser positiva o negativa, pero en este caso, si el líquido sale hacia la derecha, sí, pues entonces tomamos la solución positiva. La pregunta decía que la No, altura tres h, nada más. ¿perdón? Ok, No, no. la pregunta dice que la altura h es igual. Hasta tres y química solo llevé una. Chicos, creo que alguien que tiene el micrófono encendido. Química intensiva. Sí, creo que Yo, no se ha dado cuenta, sí, profe. del principio y por... Vamos a ver. Chico, Entonces, si h es igual a un metro, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalúo acá, tengo que la velocidad V2 es más, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2 por 9,8 por un metro. Y esa velocidad es de 9,8 por 1 es 4,43 metros en segundo. O sea, con esa velocidad sale el agua por la salida del sifón. Vean que esta fórmula, digamos, que yo acabo de encontrar, les va a salir en muchos lugares, ¿verdad? O sea, que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2GH. Por ejemplo, esto mismo era el principio de Torricelli, ¿verdad? Ustedes revisan de la clase pasada, la fórmula del principio de Torricelli también decía que V es igual a raíz cuadrada de 2GH. Pero hay que entender que la fórmula de Torricelli aplica en un contexto distinto, ¿verdad? La fórmula de Torricelli aplica solamente cuando tenemos un tanque muy grande que se está vaciando. Y eso es diferente a un problema de sifón, ¿verdad? En el caso de la fórmula de Torricelli, la H era la profundidad a la que se hace el hueco. Mientras que en el problema del sifón, la altura H, vean que la altura H lo que mide es la diferencia que hay entre la superficie del líquido en el tanque y la altura a la que se encuentran las boquillas del sifón, ¿verdad? O la boquilla por la que sale el líquido en el sifón, ¿verdad? Pues profe, pero para que un sifón funcione,
la boquilla tiene que estar siempre debajo de la superficie del líquido. No puede estar por encima. Si está por encima no funciona. ¿Quién iba a decir algo? El... ¿Qué pasa si no están a la misma altura? Las dos boquillas. Si no están a la misma altura, entonces esto que yo dije de que Y1 es igual a Y2 no necesariamente va a ser, ¿verdad? ¿Cierto? Puede ser, Hay factores extra. exactamente, un factor adicional. Puede ser que, o sea, puede ser que siga sirviendo, ¿verdad? Lo que pasa es que el análisis va a ser más complicado. De hecho, en el dibujillo que viene ahí, no está del todo claro si están a la misma altura, ¿verdad? Vamos a suponer que sí, por simplicidad, pero si estuviera un poquito más abajo, un poquito más arriba, pues hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Perfecto. Mientras estén a la misma altura, sí se puede casi que ver como si fuera lo mismo que Torricelli, que fuera el sifón es simplemente un hueco que sin hacerle un hueco a la pared, pero la profundidad a la que están las boquillas. La fórmula es la misma, ¿verdad? O sea, es raíz cuadrada de h, ¿verdad? Nada más que lo que les digo es que tienen que tener cuidado de entender qué es exactamente la h, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es? La h es entonces la diferencia entre la altura de la superficie y la altura de la salida del tubo, ¿verdad? Ok. Y la parte B decía, ¿qué tan grande puede ser la altura y para que este sistema funcione? Ahora, para hacer la parte B, yo voy a tomar otro punto diferente. Voy a tomar un punto en la parte más alta del tubo, aquí, voy a llamarlo el punto 3. ¿Ok? Punto 3. La pregunta dice, entonces, que para que el flujo de líquido sea continuo, o sea, para que la ecuación de Bernoulli se mantenga válida, entonces la presión no debe caer por debajo de la presión de vapor. Cuando el agua está a 20 grados, la presión de vapor es de 2.3 kilopascales. Entonces, vamos a tomar el caso extremo en que la presión en el punto 3 desciende al valor más pequeño posible. Vamos a decir entonces que la presión en el punto 3 va a ser 2.3 kilopascales. ¿Ok? 2.3 kilopascales. Y además, como estamos tomando el caso más extremo, ¿verdad? Cuando la presión alcanza el valor más bajo que puede tener, eso quiere decir que el flujo de líquido va a ser lo más lento posible, ¿verdad? O sea, es casi como si no estuviera fluyendo. Entonces, bajo esta premisa, es, es posible o es razonable suponer que la velocidad del líquido en el punto 3 va a ser cercana a cero o va a ser igual a cero, ¿verdad? Si yo tomo que la velocidad en el punto 3 es cero, entonces la velocidad en el punto 1 ya no va a ser la que yo calculé aquí de 4.43 metros por segundo, ¿verdad? O sea, hay que entender que la parte B de este problema se resuelve en un caso hipotético distinto de la parte A. Pues vamos a dejar por fuera lo que encontramos en el punto 2 y vamos a comparar solamente el punto 3 con el punto 1. Entonces, para la parte B, bueno, vamos a aclarar aquí, esto es la parte A, ¿verdad? Y esto es la parte B. Para la parte B, entonces, yo voy a tomar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Vamos a decir
que la presión en el punto 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión en el punto 3 más 1/2 por la densidad, velocidad en el punto 3 al cuadrado, más densidad por gravedad por la altura Y3. ¿Ok? La altura Y1, dejémosla en 0, y la altura Y3, dejémosla entonces como H más Y, ¿verdad? H más Y. Entonces, Y1 es 0, se cancela, ¿verdad? Ok. Otra cosa que se puede cancelar son las velocidades. De hecho, ambas velocidades se cancelan. La velocidad A1 se cancela porque asumimos que el tanque es muy ancho y la velocidad 3 se cancela porque asumimos que el líquido pero apenas se está moviendo, ¿verdad? Apenas. O sea, en el caso más drástico, apenas se mueve. Entonces, tanto V1 como V3 son 0. Lo cual nos deja entonces con P1 igual a P3 más rho G H más Y, ¿verdad? Ok, la presión, Profe, ¿sí? ¿podría volver a explicar eso de por qué se cancelan esas velocidades? No me quedó muy claro. Ambas son 0, porque estamos, vamos a ver, la pregunta B, repitamos lo que dice la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuál es la limitación de la altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de este? O sea, ¿qué tan alto se puede levantar un sifón o qué tan alta puede estar la parte alta de un sifón para que el líquido siga fluyendo? Entre más elevemos el sifón, el flujo va a seguir subiendo, pero va a ir cada vez más despacio. Entonces, va a llegar un momento en que el sifón va a estar tan arriba que el líquido apenas se va a mover. Entonces, yo lo que quiero es saber en qué instante apenas se va a mover. Y cuando apenas se está moviendo, entonces tomamos el límite en que la velocidad que tiene en el punto más alto es 0, ¿verdad? O sea, realmente no es 0, o sea, realmente sería 0, pero un poquito más que 0, ¿verdad? Pero estamos tomando el caso extremo, o el caso límite en que la velocidad tiende a 0, ¿verdad? O sea, como si fuera un límite, ¿verdad? ¿Cuándo es que tiende a 0? Profe, con subir el sifón, usted lo que se refiere es como hacer el ya más pequeño, digamos. No, el ya más grande, más bien. O sea, ¿qué tan grande puede ser? Ok, ok. Va a haber un punto, va a haber un Y máximo. Si yo hago el sifón más alto que ese Y máximo, el agua no va a fluir. Por más que lo intentemos, no va a avanzar. Porque no va a tener la suficiente energía para subir. Yo estoy calculando qué tan alto puede ser este Y para que el agua apenas suba con una velocidad cercana a 0. ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy tomando la velocidad en el punto 3 y en el punto 1 iguales a 0 por esa razón, porque estoy evaluando los casos drásticos, los casos límites en que el líquido apenas se mueve. ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es que son 0, ¿verdad? Y la altura Y3 es lo que yo llamo, ¿verdad? En este problema, H más Y. P1 sigue siendo rho GH más P sub 0. Esto sería rho GH más P sub 0 igual a P3. Recuerden que P3 es la presión de vapor, ¿verdad? Más rho GH más rho GY. Y aquí, ven que yo puedo entonces cancelar rho GH con rho GH, ¿verdad? P sub 0 es igual a P sub 3 más rho GY. Ahora, P sub 3, vamos a ver si ustedes entendieron esto. P sub 3
es igual a 2.3 kilopascales. Esa es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión que tiene el agua gaseosa cuando se está evaporando, ¿verdad? De una fuente líquida. Esa presión es muy pequeñita. O sea, es muy pequeña comparada con la presión atmosférica. La presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y P sub 3 nos están diciendo que es igual a 2.3 por 10 a la 3 pascales. O sea, eso quiere decir que P sub 3 es, a grosso modo, unas 100 veces más pequeño que la presión atmosférica, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros bien podríamos ignorar el P sub 3. No lo voy a hacer, pero lo podríamos hacer. Porque vean que aquí, cuando ustedes despejan la altura Y, van a tener que calcular la resta de P sub 0 menos P sub 3, ¿verdad? Igual a rho Y. Y para que se hagan una idea de eso, cuando yo calculo P sub 3 menos P sub 0, yo tengo, entonces, 1.01 por 10 a la 5 menos 2.3 por 10 a la 3, y esto es igual a 0.99 por 10 a la 5 pascales. Es casi lo mismo que la presión atmosférica. Solo es un poquito más pequeño, ¿verdad? Entonces, no afecta mucho. Sí afecta, pero no mucho. Entonces, la altura Y va a ser igual a P sub 0 menos P sub 3 entre rho G. Para esto sí es importante tener la densidad, ¿verdad? Este es, creo que es el primer caso que vemos donde la densidad no se cancela. Entonces, si el sifón lo que hace es transportar agua, como dice la pregunta, hay que tener en cuenta que la densidad del agua es de 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, tengan a mano ese dato, ¿verdad? Ese dato es muy importante. Profe, ¿Sí? bueno, tal vez ahorita no se confunda, pero se entiende. Pero ahí escribiste que P menos P sub 3 menos P sub 0 era igual a eso. Ahora, Creo que es P sub, ajá, es al revés, sí. sí, ok, cierto. Otra vez, P sub 0 menos P sub 3. Ok. Entonces, la Y máxima sería igual a 1.01 por 10 a la 5 menos 2.3 por 10 a la 3 entre 1000 por 9,8. Vamos a ver cuánto da. La presión 3 es 2,3 kilopascales. 2.3 kilopascales, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque No, o ¿por qué? Perdón. Creo que el problema lo indicaba así. El problema lo dice, el problema lo da. Sí. Es parte del... Ok, entonces el problema dice que esa es la presión máxima a la que puede todavía... fluir, sí. Sí, esa es parte de lo que dice la pregunta, ¿no? Revisen porque esa pregunta está en el libro. Yo les mandé una foto por si lo quieren consultar. Está en el chat. Ok, entonces esto nos da 10.07 metros. ¿Okay? Eso es lo más alto que puede llegar a estar un sifón que transporte agua.
Y esa altura depende de la densidad de líquido. Si el sifón lo usáramos para transportar alguna sustancia distinta del agua, entonces la altura nos daría un valor diferente. Profe, disculpe la pregunta, pero no me quedó muy claro a qué se refiere con lo alto que puede ser el sifón, digamos. Sería alto respecto a donde está la tubería, supongo. Vea, lo que estoy diciendo es esto. Usted tiene un recipiente con agua, ¿verdad? Entonces usted construye el sifón así. Usted pone la tubería y el sifón transporta el agua hacia afuera. Esto es Y. Entonces la pregunta es, ok, yo puedo hacer el sifón más exagerado. Yo puedo hacer el sifón con el mismo tanque, digamos, pero ¿qué tal si yo agarro el sifón y lo, vamos a ver, y lo construyo de esta forma? Si yo lo construyo como un tubo más largo, ¿verdad? Que igual, digamos, esté construido para bajar y salir por debajo de la superficie del líquido. Pues lo que dice el problema es que la Y más grande que puede tener un sifón que transporta agua es de 10 punto, ¿cuánto era? 10.07 metros. Porque si usted hace el sifón más alto, el agua no va a fluir, el agua no va a poder transportarse. Porque tendría que moverse a una velocidad menor que cero, ¿verdad? Y eso no, y entonces eso quiere decir que no fluye, ¿verdad? Lo más despacio sería haciendo un sifón que tenga una altura de 10.07 metros. Eso me estoy refiriendo. Creo que alguien levantó la mano, Sí, profe, yo ¿sí? que le quería preguntar qué tiene que ver la temperatura, porque veo que en el ejercicio lo marca, como que el agua está a 20 grados. Lo que está diciendo con eso es que la presión de vapor a 20 grados es de 2.3 kilopascales. La presión de vapor puede ser distinta a otras temperaturas por mecanismos ajenos a este tema que no nos interesa, ¿verdad? Pues lo único que quiere decir es que asuma que en estas condiciones en que estamos, la presión de vapor es de 2.3 kilopascales, pero podría ser diferente a otras temperaturas, ¿verdad? Pero eso ya no nos compete para esta pregunta. Profe, ¿Sí? ¿qué densidad usó la del agua? Sí, la del agua. Ah, ok, gracias. 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, la presión en la parte de arriba del sifón tiene que ser menor a la presión de vapor para que funcione. Igual menor. ¿Cómo? Para que funcione el sifón, la presión en el punto más alto del sifón tiene que ser igual o menor que la presión de vapor. Eso es. No, igual o mayor que la, Igual mayor. igual que la, sí, así es, de la presión de vapor. Profe, Profe, una consulta. bueno, adelante. ¿Por qué nosotros usamos el área 1 como el área de todo el tanque? Es que como usted tengo un principio de hecho que eran iguales, digo que no, como que me confundí un toque. No, era o sea, es simplemente una forma en que yo puedo justificar por qué tomo la velocidad 1 como cero, ¿verdad? O sea, en realidad no es cero, es un poquito mayor que cero, pero estoy tomándola como cero porque la ecuación de continuidad me permite justificar que esa velocidad va a ser muy pequeña, porque el área del tanque es mucho más grande que el área del tubo. Sí, pero digamos, profe, mi pregunta era más que todo por qué, digamos, el área 1 es la del tanque y no en sí la de la tubería, digamos. Vamos a suponer, para explicar eso, supongamos que
el punto que estoy tomando como el punto 1, digámoslo otra vez, el punto que estoy tomando como el punto 1 no está en la boquilla, sino que está un toquecito más abajo. Acá. O sea, imagínense que ese punto se encuentra lo más afuera posible, bueno, lo más cerca posible, pero afuera de la tubería. De manera que se pueda justificar tomar como el área del tanque. Ah, ok, profe, ahora sí, muchas gracias. ¿Ok? Profe, también, bueno, usted. No, ¿qué pasó? Adelante, adelante, tranquilo. ¿Por qué es que funciona el principio de un sifón? No. Porque una vez que ya empieza a fluir el agua por ahí, sigue fluyendo. O sea, es que, vamos a ver, un sifón no funciona si usted mágicamente pone el tubo y ya, ¿verdad? Para Sí, que, hay que iniciar el flujo. exactamente, el sifón funciona, por ejemplo, si usted, digamos, dicho de una forma muy exagerada, si usted llega, digamos, y usted empieza a jalar el agua como si fuera una pajilla, ¿verdad? Entonces, si usted jala el agua como si fuera una pajilla, usted está creando el flujo constante. Pues si usted jala el líquido, ¿verdad? Y luego usted se quita, lo que usted tiene es un flujo que no se va a detener porque usted se haya quitado, sino que va a seguir en movimiento indefinidamente, o por lo menos mientras la altura del tanque, la altura de la superficie del tanque se mantenga constante. ¿Por qué funciona? Bueno, porque usted está creando una condición o unas condiciones en que la ecuación de Bernoulli garantiza que va a seguir manteniéndose un flujo constante de líquido. Esa es la explicación, o sea, porque la ecuación de Bernoulli lo permite. Y para que eso funcione, esta boquilla tiene que estar más abajo que esta superficie. Profe, y el flujo se detendría cuando se iguale la presión en ambos lados, ¿verdad? El flujo se va a detener cuando el tanque se empieza a vaciar y entonces el agua alcance la misma altura en que la manguera, en que sale el agua por la manguera. O sea, sí, cuando se igualan las presiones. Sí, porque sería la presión atmosférica en ambos lados, profe. Sí, exactamente. Y bueno, sucedería por eso o sucedería, por ejemplo, también si el tubo, digamos, por alguna razón fuera más corto aquí, entonces ya deja de jalar, ¿verdad? Entonces, obviamente se corta el fluido. Profe, mi pregunta era como, nosotros tomamos en cuenta que Y3 es igual a H más Y, ¿cierto? Entonces, la pregunta es como, digamos, en el ejercicio decía que era la limitación en la altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de este. Entonces, no sé si también hay que sumarle la H o se deja sin la H. No, o sea, ok, vamos a ver. La ecuación de Bernoulli habla de una altura Y1 y una altura Y3, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli funciona para cualquier nivel de referencia que yo decida asumir, ¿verdad? En este caso, yo arbitrariamente asumí como nivel de referencia la altura por la que sale el líquido. Pero también me hubiera servido si yo hubiera tomado nivel de referencia más arriba o más abajo, ¿verdad? Yo pude haber tomado la altura aquí y la ecuación de Bernoulli sigue funcionando. Lo que pasa es que si yo hago eso, entonces la altura del punto 1 va a ser negativa, va a ser hacia abajo. Entonces, lo que yo hice fue tomar la altura con respecto a este punto, ¿verdad? Y al hacerlo, entonces la altura del punto 3 va a ser h más y. Pero eso es arbitrario.
No sé si eso es lo que me estaba preguntando o si era otra cosa. Bueno, de hecho, es que digamos, el resultado nos dio como 10.07, pero h mide 1 metro. Entonces, la pregunta es si la respuesta es 10.07 o si es 11.07. Ah, ya. Bueno, creo que hice la pregunta. La pregunta dice, eh, ¿cuál es la altura en la parte superior del sifón respecto al extremo de este? Sí, tiene razón. Tiene toda la razón, de hecho. Deberíamos decir que la altura es entonces y más h. Ah, ok. Gracias. Detalle importante, ¿verdad? Entonces, si la altura y3 es y más h, es 10.07 más 1 metro, y eso sería 11.07 metros. Vean, tal vez, acabo de pensar una cosa, tal vez, si a ustedes no les termina de convencer la explicación que di del punto 1, imagínense que el punto 1 no está en la boquilla, sino que está en un punto fuera de la boquilla, que está, por ejemplo, acá. Si el punto 1 estuviera acá, o sea, si está por fuera de la boquilla, la ecuación de Bernoulli sigue funcionando y para ese punto 1 tomamos como el área efectiva, el área del tanque, ¿verdad? Entonces, realmente no importa mucho si el punto 1 está fuera de la boquilla o está cerca. Igual los valores de velocidad, altura y presión para el punto 1 se mantendrían iguales. Profe, en ese caso, bueno, sería correcto pensar como que es el área esa grande porque es el agua que entra desde afuera hasta el tubo. Sí, exactamente. Sí, digamos, Profe, es mucha área, ¿verdad? Y el agua entra despacito, ¿sí? de hecho, ¿verdad? Bueno, es como un comentario, a ver si estoy equivocado, si entendí bien el asunto. Si movemos ese punto con un toquecillo más a la izquierda, pero permanece en la altura, ¿verdad? O sea, Ujú. sería un poco más claro que la velocidad en ese punto tiende a cero porque no se mueve prácticamente nada el agua, ¿cierto? Se mueve muy despacio, ¿verdad? Sí. Esta forma de decir, Ujú. muy despacio, sí. Ujú. Sí. Ya, perfecto. O sea, puede ser cualquiera de estos puntos. Da lo mismo. Da lo mismo, realmente. Lo que importa Profe, es la altura, ¿sí? lo que nos, digamos, también lo que nos ayuda como a encontrar la altura puede ser, digamos, que la velocidad se está moviendo muy poquito. Entonces, si fuera más altura, la velocidad, el agua, digamos, no se estaría moviendo. Por decir así, se devolvería. Velocidad negativa, puede ser. O sea, véalo de esta forma. Si no estuviera el sifón, si no estuviera la manguera, el agua estaría quieta, ¿verdad? No se mueve. Cuando usted le mete el sifón, el agua empieza a succionarse, pero muy despacio. Entonces, lo que yo estoy asumiendo es que el agua que está fuera del sifón tiende a comportarse casi como se comportaría si el sifón no estuviera, ¿verdad? Esa es la aproximación que estoy usando. O sea, que el agua se comporta casi como si no estuviera el sifón, de manera que es razonable justificar que en ese punto la velocidad del líquido tiende a ser cero. Sí. Yo podría tomar el agua en un punto más abajo, aquí, por ejemplo, o aquí. Si yo lo hiciera, también puedo suponer que en estos puntos la velocidad es cero. Lo que pasa es que en estos puntos la altura y la presión son diferentes. Hay que calcular cada una de ellas. Por simplicidad, tomo el punto 1 aquí, ¿verdad? Pero realmente ustedes pueden tomar el punto 1, o sea, realmente se puede tomar en cualquier otro lugar del tanque. No cambiaría el análisis. Yo me refería a la velocidad 3. Ah, ok. O sea, Pues, entonces, ¿puede repetirme la pregunta otra vez, por favor? Creo que no la o entendí. sea, que uno puede decir que la velocidad 3, por decir así, tiende a cero, es muy cercana a cero, y así eso nos ayuda como a llegar a la altura, porque si fuera una altura mayor a la que ya determinamos que es,
la velocidad va a ser negativa porque se estaría devolviendo el agua, por decirlo así. Sí, sí, exactamente. Tal vez, digamos, una forma de pensarlo metafóricamente es pensando, por ejemplo, en un problema de movimiento parabólico. Ustedes se acuerdan que en el punto más alto del movimiento parabólico, la velocidad vertical es cero. No es una analogía del todo correcta, ¿verdad? Porque esto es un problema diferente. Pero, ustedes saben que en el movimiento parabólico, el objeto no puede ir más alto porque llega al punto donde la velocidad se hace cero. De una forma parecida, en un sifón, el líquido no puede fluir si la velocidad con la que fluye es menor a cero, ¿verdad? No puede. Entonces, ese es el caso límite en que hay un flujo estable de líquido. Obviamente no es una analogía completamente correcta porque el movimiento parabólico es una situación diferente al flujo en un sifón, ¿verdad? Es totalmente distinto. Pero es una idea, digamos, para que uno entienda por qué se toma como velocidad cero en el punto 3. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Ok. Tenemos un problemilla ahí, no sé. Vamos a ver cuál escogemos. Ya voy. Bueno, sí, hagamos este. Este es importante. Voy a mandarles otra foto del problema 23. Dice, desde el río Colorado, Estados Unidos, se bombea agua para suministrar al Grand Canyon Village, ubicada a la orilla del cañón. El río está a una elevación de 564 metros sobre, bueno, 564 metros en el nivel del mar y la villa está a una elevación de 2096 metros. Imaginen que el agua se bombea a través de una larga tubería de 15 centímetros de diámetro, impulsada por una bomba en el extremo inferior. ¿Cuál es la presión mínima a la que el agua debe bombearse si ha de llegar a la villa? Si 4.500 metros cúbicos de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Nota, suponga que la aceleración en caída libre y la densidad del aire son constantes en este intervalo de elevaciones. Las presiones que calcule son muy altas para la tubería ordinaria. En realidad, el agua se eleva en etapas mediante varias bombas a través de tuberías cortas. Entonces, más o menos para hacer una representación de lo que dice el problema, ¿verdad? Ustedes imagínense que ustedes tienen, en el puro fondo, tienen el nivel del mar. Pues ahí está el océano, el nivel del mar. Hay un río. Pues para que haya un río tiene que haber cierta cantidad de tierra, ¿verdad? Y encima de la tierra está el río. Y hay un poblado que se encuentra a una altura considerablemente más alta que, que el río, ¿verdad? Ahí está el Grand Canyon Village, que llaman. Ok, entonces, el río se encuentra a una altura de 564 metros. Mientras que el pueblo se encuentra a una altura de
2096 metros. Y alguien construye una tubería para hacer que el agua de la tubería se bombee hacia el pueblo. Ahora, la tubería puede tener muchas formas. Lo más sencillo es imaginarse que la tubería es simplemente un conducto vertical, ¿verdad? Donde el agua logra bombearse del río a la ciudad. Entonces, esa es la tubería, ¿verdad? O sea, aquí el agua va subiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli y tomaremos entonces como puntos de referencia el punto que está justo por debajo de la tubería y el punto donde la tubería termina. El punto 1 y el punto 2, ¿verdad? Ok. También nos dice la pregunta que la tubería tiene, si no estoy equivocado, se tenía un área constante, ¿verdad? Tiene un diámetro constante. Entonces, aquí y aquí, las áreas son iguales. A mí no me interesa para este problema calcular la velocidad todavía. Entonces vamos a decir lo siguiente. El área en el punto 1 y el área en el punto 2 son las mismas. ¿Okay? Entonces esto implica que la velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2. Lo cual implica entonces que en la tubería, el líquido fluye siempre con una velocidad constante. O sea, el líquido no puede de repente acelerar, pero tiene que ir siempre con una velocidad constante hacia arriba. Ahora, la presión en el punto 2 va a ser la presión atmosférica, porque el punto 2 se encuentra abierto al aire, ¿verdad? El problema va a ser la presión en el punto 1, que no la conocemos, ¿verdad? No piensen que porque el río se encuentra abierto al aire, la presión en el punto 1 va a ser también la de la atmósfera, porque esta tubería funciona con una bomba. Entonces, una bomba es una máquina artificial, ¿verdad? Que se pone en el punto donde empieza la tubería, que hace que la presión crezca artificialmente, ¿verdad? Entonces, si la presión crece artificialmente, se puede hacer que el agua suba, ¿verdad? Si no estuviera la bomba, entonces la tubería no funcionaría porque claramente el agua tendría que subir una altura mayor que los 10.07 metros, ¿verdad? Entonces, la única forma en que el agua puede subir una altura mayor que esa es mediante una bomba, o sea, es usando una máquina que artificialmente eleve la presión. Entonces, la pregunta aquí es, de hecho, encuentre la presión P1. Tomaremos también, para este caso, la altura Y1 igual a 564 metros y la altura Y2, 2096 metros. Entonces, cuando yo planteo la ecuación de Bernoulli, tengo que la presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por Y1, es igual a la presión 2 más 1 medio por la densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por Y2. Ok, estoy asumiendo que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. No son 0, pero son iguales entre ellas. Entonces puedo cancelar estos términos. De manera tal que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más rho G Y2 menos rho G Y1. O sea, va a ser igual a la presión 2 más rho G por Y2 menos Y1.
Y Y2 menos Y1 se puede entender como la elevación que sube el agua. Entonces, la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica, que es 1.01 por 10 a la 5 pascales, más ρg, todo eso, o sea, más 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 por 2096 metros menos 564 metros. Y la presión 1 es igual a ¿cuánto es? 1.51 por 10 a la 5 pascales. Ah, no, mentira, por 10 a la 7 pascales. Mentira. A la 7. Es una presión que es más de 100 veces mayor que la presión atmosférica. Es una presión muy grande. Y la pregunta dice que realmente una bomba no puede producir una presión tan grande, sino que lo que se hace es que se ponen varias bombas a diferentes alturas, ¿verdad? Pero en este caso, asumiendo que sea solamente una bomba, tendría que tener una presión de 1.51 por 10 a la 7 pascales. Esta era la parte A. Profe, una pregunta con eso. ¿Sí? Si una bomba, digamos, se necesita esa presión para sacar las otras bombas, ¿uno divide esa presión por el número de bombas o no funciona así? O sea, se supone que si son varias bombas hay que irlas poniendo a diferentes alturas. Entonces, la presión de cada bomba, digamos, tendría que ser lo suficientemente grande para asegurarse que el agua logre llegar por lo menos a la siguiente bomba, ¿verdad? Y cuando llega a la siguiente bomba, la nueva bomba, entonces la impulsa hacia arriba y así sucesivamente. Entonces, sí, tendría que ser, digamos, menos presión, pues sí tendría que ir siendo, y tendrían que ir habiendo varias bombas en el camino, ¿verdad? Para que se pueda hacer. Y digamos, cada una tendría la misma presión, solo que ya teniendo en cuenta la distancia que tiene que haber de cada una. No necesariamente la misma presión, pero sí es posible, digamos, que sean todas iguales, nada más que equidistanciadas, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Ok, profe, gracias. La verdad no sé cómo se hace en la vida real. Supongo que en la vida real la tubería no es completamente vertical, entonces hay tramos que seguro son horizontales y otros son diagonales, ¿verdad? Entonces ya tomando en cuenta esas variables, pues entonces seguramente las presiones sí son distintas. Luego dice, la parte B, dice, si 4.500 metros cúbicos de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Ok. Cuando nos dicen que se bombean 4.500 metros cúbicos de agua por día, lo que nos están diciendo es el caudal de la tubería. Son 4.500 metros cúbicos por día. Lo que pasa es que nosotros normalmente medimos el caudal no en metros cúbicos por día, sino en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Vamos a convertir esto a metros cúbicos por segundo. Muy fácil. Un día son 24 horas, cada hora tiene 3.600 segundos. Entonces, el caudal es igual a 5.208
por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre segundo. La pregunta también dice que la tubería tiene un diámetro de... Profe, no es menos 2. ¿No es, perdón, qué? ¿No es qué? Menos 2. Ah, sí, pero menos 2, menos 2. Luego la pregunta dice que la tubería tiene un diámetro de 15 centímetros, ¿verdad? Es decir, tiene un radio de 7.5 centímetros o 7.5 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces el área es pi por radio al cuadrado, pi por 7.5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y el área es aproximadamente entonces de 1.77 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, el flujo por caudal es igual al área por la rapidez. Toda la rapidez es igual al caudal entre el área. Es igual a 5.208 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre segundo, dividido entre 1.77 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, ¿verdad? Vean que yo cancelo metro cuadrado con un metro cuadrado arriba y las unidades que quedan son metros entre segundo. De manera que la rapidez con la que sube el agua es, vamos a ver, ¿cuánto es? Sube a 2.94 metros entre segundo. Realmente sube muy rápido, ¿verdad? Es una velocidad muy alta. Entonces ahí sería una aplicación de la fórmula del caudal para calcular la velocidad con la que sube el agua por la tubería. ¿Alguna duda? Todo claro. Todo bien, Claro, profe. profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Nos veríamos la otra semana entonces con el tema de movimiento armónico simple. ¿Ok?